Finalmente, Zvonko Matković pasó su primera noche en casa justamente el Día del Padre, cuando cumplía 8 años de detención preventiva. Nos acompaña su abogado acá en Estudios Gary Prado. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gracias. ¿Cómo fue la jornada ayer? Los trámites que se tuvieron que cumplir para finalmente lograr que sea trasladado de Palmasola a su casa. Intenso, porque a pesar de que ya estaba todo cumplido en términos de requisitos, pretendíamos que el secretario del tribunal, en vez de venir a mediodía, hubiera venido en la mañana, de manera que hubiéramos podido agilizar en la mañana la salida de Zvonko del penal. Lamentablemente el juez no autorizó que el secretario viniera en la mañana y vino para la audiencia de la tarde. O sea que ayer había una audiencia normal de juicio e iba a ser difícil, con la media hora que termina la audiencia antes de las 7 de la noche, trasladarnos hasta Palmasola y hacer el trámite. La casualidad dio con que uno de los procesados no puede asistir a la audiencia por el motín de los guardias municipales. Él es un funcionario municipal, estaba retenido ahí y entonces la audiencia tuvo que suspenderse. Y al suspenderse la audiencia nos dio la oportunidad de llevar los documentos a Palmasola y tramitar la salida de Zvonko. O sea que fue un hecho casual que permitió que finalmente ayer estuviera en su casa. ¿Pero usted sintió que se pusieron trabas para todo este proceso de cambiar de detención preventiva a medida sustitutiva? Ya hace más de una semana que había una determinación de un juez. No, hace 3 semanas, como mañana iban a ser 3 semanas desde que la Sala Penal de La Paz resolvió otorgar las medidas sustitutivas. Obviamente al Tribunal de Juicio no le agrada esta situación porque ellos se opusieron de manera unánime a la salida de Zvonko. Entonces, obvio que les revoquen una medida no ha de ser de su agrado. Y debo decir que, a pesar de que cumplimos con todo desde el viernes, no había la voluntad de agilizar los trámites que se ha podido hacer y se debe hacer. La ley manda que cuando se trata de la libertad hay que actuar con prontitud y con favorabilidad hacia la persona que está obteniendo un beneficio, y en este caso una detención domiciliaria, debió haberse actuado con mayor celeridad. Claro, porque ya no podían hacer nada para cambiar la determinación que se había dado desde el Tribunal de La Paz. ¿Por qué dilatarlo? Bueno, eso es lo inexplicable. Podemos intuir que los acusados no son simpáticos para el tribunal porque nunca les han querido conceder medidas sustitutivas. El tribunal, en los 4 años que llevamos de juicio, a un solo procesado le ha concedido medidas sustitutivas, que es un dirigente cívico veniano, que está en el proceso, es al único al que le han dado medidas sustitutivas, a los demás no han querido darle. Siempre se ha obtenido mediante apelación, entonces es un tribunal permeable a la presión del gobierno y el gobierno quiere que la gente se rinda y se declare culpable. Esa es la línea por la que trabajan siempre. ¿Fueron más de 20 veces que solicitaron medidas sustitutivas para Zvonko Matković? 21 audiencias en las que se le negó la solicitud. ¿Bajo qué argumentos? Bueno, los fundamentos siempre eran distintos en cada audiencia, pero básicamente que existían riesgos procesales de obstaculización, lo cual no es muy cierto. Pero ese era el argumento para impedir que él salga de los penales y lograr quebrarlos. Si la intención siempre fue esa. No hay justificación legal que permita tener a una persona 8 años en una detención preventiva. La ley procesal penal y los tratados internacionales que están por encima de la propia Constitución establecen que una persona, después de un tiempo de detención, debe tener derecho a defenderse en libertad con medidas que garanticen su comparecencia a juicio. ¿Y esto en su momento se denunció ante organismos internacionales? Sí, y ya el año 2016 yo llevé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por Zvonko Matković por la detención ilegal, arbitraria e injusta a la que ha estado sometido hasta el día de ayer. ¿Y hubo respuesta? El proceso ese demora como 4 o 5 años en ser atendido porque hay una mora procesal muy grande, pero obviamente ya está dentro de la comisión y en un par de años más, como mucho, tendremos la admisión de la demanda y el Estado boliviano tendrá que responder a nuestra denuncia. Quedan solamente 2 detenidos en Palmasola por este caso. Exactamente, quedan 2 personas detenidas, una es Juan Carlos Guedes, que la semana pasada estuvo hospitalizado, ha sido dado de alta, el Ministerio de Gobierno no pagó la cuenta y se tuvo que quedar en prenda hasta ayer en el hospital. Él está con una situación de salud delicada también, hay un cuadro de hipertensión e hiperglucemia. Vamos a solicitar su cesación en estos días
para que él pueda en libertad atender también sus problemas de salud. Necesita una dieta especial, necesita hacer ejercicio, necesita medicamentos, que tarde mal y nunca le provee régimen penitenciario. Y precisamente ayer logramos una nota con él, volvió de la caja petrolera donde estuvo internado a Palmasola, estuvo sin embargo un momento con sus hijos. ¿En este día el padre ha visto a su hijo? Sí, pues emocionó ver a mi hijo, ¿no? Ya 9 años sin ellos. Me robaron verlos crecer, ¿no? Es lo que más me duele, digamos, en esta historia. Pero ahí vamos adelante, ¿no? Le acabo de decir a mi hija que aguante un poco más, que ya esto va a acabar, que pronto estaré en casa. Sí, hoy volveré a Palmasola y ver cómo están las cosas y seguir adelante, pues, ¿no? Vamos a seguir luchando hasta el final en este injusto proceso. Feliz de verlo, pero muy triste, ¿no? Porque otro año más lejos de él, en su día especial, y pues duele, ¿no? Ya yo desde mis 9 años que no tuve la oportunidad de compartir con él estos años, estos momentos, y nadie devuelve los años, ¿no? Pero yo lo que quiero es que aunque sea esté en mi casa, aunque sea con arresto domiciliario, pero que esté conmigo, ¿no? Sí, queremos allá, toda la familia está allá preocupada por él. No se puede verlo, tenemos que venir hasta acá o si no hasta Palmasola. Es todo un trajine. Está mal mi padre, queremos tenerlo en la casa, por lo menos nosotros podemos cuidarlo. Todavía hay riesgos procesales para lograr la liberación con medidas sustitutivas de Juan Carlos Guedes, o ya se han subsanado todos. Los riesgos procesales el Ministerio Público va a sostener que siempre existen y que no han sido desvirtuados. Pero aquí hay un tema de salud y ya se abrió una línea jurisprudencial con la situación de Esbonco. Cuando la salud está en riesgo y la detención preventiva no contribuye a que esa salud mejore, obviamente hay que otorgar medidas sustitutivas. Y eso es lo que vamos a solicitar. La salud de Juan Carlos realmente está muy deteriorada. Él ya ha estado más de un mes internado en años pasados en el hospital de Guaracachi. Afortunadamente los médicos lograron estabilizarlo. Pero ese es un cuadro recurrente, entonces ¿para qué seguir sometiendo a riesgo a una persona? Creo que en este caso el tribunal va a tener que razonar y otorgarle medidas sustitutivas. Y a propósito del estado de salud de los acusados, su padre, el general Gary Prado Salmón, también fue apartado en su momento del caso. ¿En qué queda eso? Fue todo un viacrucis. Más de 1 año y medio estuvo mi padre padeciendo de lesiones en el glúteo y en el muslo por el exceso de tiempo sentado que pasaba, a pesar de que desde el primer día de juicio él llevó una camilla y la mitad del tiempo la pasaba en posición horizontal. A pesar de esos cuidados extremos, tuvo estas escaras, no las ha logrado superar hasta ahora, pese a que él está cuidándose permanentemente. Hace un par de semanas ha ido un médico forense a evaluarlo y otra vez el informe es que sigue con las escaras, porque eso no se va a superar, ya los médicos. ¿Pero en qué queda el juicio en ese sentido? Él está separado hasta que esté sano. Entonces, mientras no esté sano, no pueden llamarlo a juicio. Ahora, si la maldad se impone, así enfermo lo van a llamar a juicio. Ojalá que no. Pero hemos visto que la maldad es un recurrente método de trabajo. ¿Qué edad tiene él? Va a cumplir 80 años este año. ¿Su situación jurídica es él es procesado, él está con detención domiciliaria y él está a la espera de que su salud se restablezca para ser llamado a juicio. ¿Y su edad no podría de alguna manera beneficiarlo jurídicamente? No, solamente si él tuviera 80 años al momento de que se comete el crimen del que se lo está acusando. Sería inimputable en ese sentido. Pero la edad no es un argumento para no ser procesado cuando el delito data de años atrás. Pero el tema es que ya la causa debía extinguirse. O sea, formalmente este proceso ya ni siquiera debería existir. Han pasado más de los 3 años que la ley prevé y habían pasado antes de que comience el juicio. Entonces realmente estamos llevando adelante una causa por una motivación política, no por motivos de reparación o por búsqueda de justicia. Bien, muchísimas gracias, abogado, por esta entrevista. Gracias. Nos mantendremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas cuando se reinstalen nuevamente las audiencias por el juicio del caso terrorismo. Continuamos con más.